querido Alexis Vilo, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Querido David, buena semana. Gusto saludarte. Oye, hoy salió el informe de las finanzas públicas y la deuda se llama así, que ya es el del cierre del año, es el trimestral, pero es el del cierre del año. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, creo que el balance pues es relativamente malo, ¿sí? Yo destacaría varias cosas. Mira, en primer lugar, pues que el subsidio a la gasolina fue más caro que lo que el gobierno pudo ingresar por los mayores precios del petróleo. Creo que otra mala noticia. O sea, es que nos salió más caro el caldo que las albóndigas, como dirían las abuelitas. Pues como se ha dicho muchas veces, ¿no? Que tenemos más ingresos por petróleo porque el petróleo está más caro en el mundo y que de ahí sale parte de, o más o menos con eso se paga el subsidio a la gasolina. El Chairo promedio dice que el subsidio a la gasolina no costó, que fue gratis, y que alcanzó también para financiar a Dos Bocas, cuando la realidad es que nos salió más caro. O sea, el alto precio nos salió más caro como país. Sí costó más el subsidio a la gasolina porque además, pues es un subsidio indiscriminado, o sea, es decir, es un subsidio que se da por litro de gasolina demandada, no es un subsidio focalizado a ciertos grupos, a ciertas actividades, etcétera, y por eso no es de sorprendernos pues que salga más caro. Sí es cierto, parte de esto se compensó con mayores ingresos petroleros, pero yo te diría que ese es un gran boquete, ¿no? Que trae de salida el presupuesto, bueno, más bien las finanzas públicas de 2022, puesto que la guerra entre Rusia y Ucrania empezó en febrero-marzo y obviamente no estaba previsto en el programa económico para el año que terminó. Entonces, te diría que eso es algo que salió mal. También íntimamente relacionado con esto, pues el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que justamente debería estarse nutriendo en periodos de altos precios de la energía, pues terminó muy por debajo de sus niveles máximos. Ese fondo que llegó a tener 300,000 millones de pesos, pues ahora sale con alrededor de 12,000 millones de pesos, lo cual es muy poco. Es decir, también fue un año en que la bonanza petrolera no generó ahorros, ¿no? Obviamente hubo otros O temas. sea, la bonanza petrolera nos la quemamos, Alexis. O sea, nos la gastamos en pitos y flautas. Pues sí, en cierto modo sí, ¿no? Y sobre todo que además en otras ocasiones se llenaban los fondos y esos fondos pues, compensaban pues las épocas en donde había faltantes petroleros y no fue el caso. Entonces, te diría que esto no solamente tiene implicaciones para el año que termina, sino hacia adelante, ¿no? Y algo que pues tampoco no nos sorprende es que pues hayan salido los ingresos tributarios por debajo de lo esperado, porque pues como típicamente sucede, y eso no es de esta administración, eso es algo que sucede recurrentemente, pues se sobreestimó el crecimiento en el programa económico para el año pasado. Entonces, mañana sabremos. ¿Cuánto se decía que iba a ser el crecimiento económico para el año pasado? Para 4, ¿no? para el año que termina, mira, a finales del año 2021 se hablaba de un crecimiento de alrededor de 2.6%. ¿Cierto? Después fue bajando, como tú recordarás, y hubo un momento de mucho pesimismo donde se creía que el producto el año pasado iba a crecer menos del 2%. La verdad es que estamos Me refería a la estimación de Hacienda, pero es muy relevante lo que estás diciendo. No, sí, más o menos esperaba que creciera 2.6%, pero Hacienda, acuérdate que traía un pronóstico de 3%, ¿sí? Sí. Entonces, salió muy por debajo salió por debajo de lo esperado a principios del año, pero cerramos el año un poquito mejor en términos de crecimiento, ¿sí? 2.9. Entonces, tampoco es tanta diferencia, ¿no? Digamos, los números de finanzas públicas que se derivan de la actividad de la recaudación, pero sí fue menor pues a lo que se esperaba, ¿no? Entonces, lo que veremos mañana, porque mañana es cuando se hace público el dato del déficit, ¿sí? El déficit ya para el año en su conjunto. Y el crecimiento, sí. Y el crecimiento para todo el año, pues ahí es donde veremos y tendremos ya la película completa para 2022, sin olvidar que el número de mañana
es preliminar, ¿no? Será hasta el 24 de febrero cuando se publique el número definitivo de crecimiento del cuarto trimestre y, por lo tanto, del año en su conjunto, cuando tengamos, pues que cuando ya tengamos una idea definitiva, ¿no? Hoy dice Gabriel Llorio que será del 2.9, 3%. Nos lleva a que la economía apenas regresa, el tamaño de la economía apenas regresa al nivel de 2018, ¿no? Así es, mira, haciendo números muy sencillos, y pues qué bueno que el subsecretario nos da la primicia porque el anuncio del INEGI es hasta mañana, ¿no? Si tú tomas en cuenta cuánto cayó la economía en 2020, que fue más de 8%, 8.2% para ser exactos. En 2019 la caída. Bueno, en 2019 tuvimos una caída, pero sin pandemia. Esa ya fue una caída de 0.1%, sin pandemia, ¿no? Que es un poco lo que ya hemos discutido anteriormente, que la economía no estaba creciendo incluso antes de que llegara la pandemia, ¿sí? Pero las cuentas que todo el mundo está haciendo ahorita es en qué momento los distintos países están regresando a sus niveles prepandemia. Y como tú bien anotas, y nada más para hacer los números y que todos los tengamos claros, si la economía cayó 8.2 en 2020, creció 5.2% en 2021. Y en 2022 tenemos este dato preliminar de un crecimiento para todo el año de 2.9, quiere decir que estamos ligeramente por debajo, la economía está ligeramente por debajo de los niveles prepandemia, es decir, el PIB, la actividad económica que teníamos en el cierre del 2019, ¿no? Que ya venía de una caída, como tú bien anotas. Sí, o sea, la economía se ha hecho más chica del 2019, o sea, que es el primer año de este gobierno, del 2000. Sí. A ver, pues, para ser mucho más claro, en 2018 la economía era más grande de lo que soy. Ligeramente más grande de lo que soy, exactamente. Ahora, yo creo que lo importante no es tanto esa discusión, sino lo importante es qué tanto la pandemia pudo haber cambiado el crecimiento potencial de la economía mexicana, ¿sí? Es decir, el INEGI estima que cerraron 1.6 millones de empresas, ¿no? Sobre todo pequeñas y medianas, a lo largo de la segunda parte del 2020 y 2021, 1.6 millones. Se estima también que pues se perdieron muchos, obviamente hubo una pérdida muy grande en términos de vidas, el impacto sobre la salud pública, etcétera. Es decir, yo creo que la gran pregunta es si no la economía mexicana no solamente cayó y está rebotando para regresar a estos niveles que mencionamos, sino si la economía mexicana no tiene un crecimiento potencial más bajo, ¿no? Justamente hace unos minutos el Fondo Monetario Internacional sacó sus proyecciones de crecimiento para este año y el año que viene. ¿Sí? Y para México se está revisando a la baja el crecimiento esperado para el año que viene, 2024, perdón, de 1.8 a 1.6%. Esto es preocupante, David, porque ya para el año que viene deberíamos de esperar que todo haya vuelto a una relativa normalidad y que este rebote o esta cola del rebote que estamos viendo después de este trago amargo de la pandemia. Es que parecería que el rebote que estamos viendo es como cuando tienes una pelota que está bofa. Sí. Que tiene un bote bajito. Que le sacas el aire, ¿no? Y entonces pues rebota poquito, ¿no? Sí, que rebota y casi se queda. Porque estamos hablando de rebote y hablaron de un rebote del 3% después de una caída del 8%, pues no hay rebote. Exactamente. A mí ese tema es lo que más me preocupa. Incluso si tú ves la encuesta del Banco de México, los analistas esperan que el crecimiento promedio de la economía para los próximos 10 años, es decir, ya olvidémonos de la pandemia, olvidémonos de todo, para los próximos 10 años sea de alrededor de 1.7%. Si consideramos que la población crece más o menos a esa tasa, incluso un poquito más, pues entonces estaríamos hablando de que el PIB per cápita, que es la medida más importante de bienestar económico, o más bien que refleja mayor desarrollo económico, no necesariamente igualdad, pero sí desarrollo económico, pues estaría estancada, ¿no?
Y hay un discurso que es totalmente antieconómico de decir, bueno, crecemos menos pero más justo. No, no, no es más justo. La riqueza se sigue concentrando como tradicionalmente lo hace, ¿no? Bueno, sí, eso digamos es algo que no es de ahora, eso es histórico. Ha habido ciertas medidas que muestran una reducción en la desigualdad en México, eso hay que decirlo, ¿sí? Pero cuando uno ve los números con cierto detalle, la desigualdad está porque los deciles de mayor ingreso, los estratos de mayor ingreso, vieron reducido su ingreso, no porque los de abajo, ¿no? Los estratos de menor ingreso hayan tenido uno mayor. Entonces, Sí, o sea, es decir, todos somos más pobres. exactamente, ¿no? Y eso pues nos vuelve más iguales y por lo tanto se reducen algunas medidas de desigualdad, pero bueno, esa no es la reducción de la desigualdad que No, estaríamos esa es la deseando. medida de la jodedez. Oye, a ver, entonces, tú dirías, los números que se presentan hoy, deteriorados, yo digo que son números como neoliberales. En lo macroeconómico bien, pero no están generando crecimiento económico y queda claro que nos salió muy caro, subsidiar la gasolina con casi 400,000 millones de pesos. Sí, completamente. Mira, ahora, no hay que perder de vista algo. Las finanzas públicas se mantienen con cierto orden. De hecho, en mi opinión, mucho del superpeso que estamos viendo, que lo platicábamos la ocasión anterior, Uh -huh, uh -huh. tiene que ver con este manejo responsable de las finanzas públicas. Si tú ves hoy el tipo de cambio se mantuvo alrededor de 18.70, 18.70 y algo, es decir, a pesar de estos malos, digamos, resultados en términos de crecimiento, en términos pues de algunos problemas que enfrenta la macroeconomía, pues el panorama general sigue siendo bueno, ¿no? La deuda como proporción del PIB se reduce, es decir, las finanzas públicas mantienen un orden. Y es muy Oye, mi importante querido esto. Alexis, te tengo que cortar, pero no soy yo, es Israel Bermúdez. Claro que sí. Gusto saludarte. Oiga, le quiero mandar un abrazo a mi hermano Lalo que me está escuchando. Siempre es un honor que me escuches. Alexis, que te vaya muy bien. Vámonos a una pausa.